Tercer episodio de la tercera temporada. Y el tema del día de hoy es preguntas random sobre Dios. Vamos a ver qué les pregunta a estos padres, a ver si saben todo lo que dicen saber. ¿A mí qué? Un episodio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos a comenzar con una pregunta que va a comprometer profundamente a los padres. ¿Les gusta la lucha libre? ¿Y cuál es su luchador favorito? No me gusta y no tengo luchador favorito. A mí me gustaba mucho de niño. Yo recuerdo que la veíamos y luego mis papás salían a comprar al mercado los sábados en la mañana y mis hermanos y yo veíamos las luchitas y nos tirábamos del sofá. Me gustaba mucho en ese tiempo el Rayo de Jalisco, no sé por qué. Ahora me doy cuenta por qué, porque veía los Rayos del Necaxa. Acabo de caer en la cuenta. Tendría que ir a las Chivas, el Jalisco. Y pero hace poco vimos la película de Nacho Libre, que es una película muy chistosa de pues un niño que lo llevan desde pequeño a vivir con los monjes y él crece como monje, pero empieza a tener sus luchas porque él quiere dedicarse a la lucha libre y también pues encuentra el amor en su vida. Entonces es una película muy curiosa y se las recomiendo. Yo ya me compré mi máscara de Nacho Libre, también me gusta Nacho Libre. Pues a mí me gusta El Santo, porque de niño veía el Santo y Blue Demon contra las momias de Guanajuato y todo eso en su sala de control. Eran los Avengers de aquel entonces, no los Vengadores. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos a comenzar 23 minutos de preguntas random sobre Dios. Okay. ¿Quién creó a Dios? ¿De dónde viene Dios? Nadie creó a Dios, porque si alguien hubiera creado a Dios, entonces ese otro alguien sería Dios. O sea, el término Dios, la noción Dios, quiere decir que ha existido siempre, necesariamente ha existido siempre, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, nadie puede crear a Dios. Dios siempre ha existido. Es lo que significa ser Dios. Uh-huh. Sí, es la perfección de todo acto, ¿no? Es el acto puro, como dicen los filósofos. Que es decir, que no tiene un inicio, sino que simplemente es acto en sí. Y Él causa todos los actos que van a venir después. Entonces, pues nadie creó a Dios porque Dios no fue creado. Sino que Dios es. Sí, eso del acto, ¿no? Que a mí una cosa que me gustaba, o me abrió los ojos, dicen, yo soy, ¿no? Y la palabra ser es infinita. Dios es el ser infinito, ¿no? Uh-huh. Yo soy hombre, mi ser hombre me limita, ¿no? Esto es y es infinito, pero es una mesa. En cambio, Dios solo es. Uh-huh. Porque cuando Él se presenta, su nombre es yo soy el que soy, o yo soy el que es, yo soy el ser. Ese es su nombre, Yahvé, ¿no? Entonces a él nadie lo limita, ¿no? La palabra ser o ser Dios, pues es eso, que no tiene límite, no tiene un cuerpo, es espíritu y nada lo limita, ni en tiempo, ni en espacio, ni en nada. Siempre ha existido. Entonces no podemos decir que Dios tiene una fecha de nacimiento. Exacto. No podemos decir eso. Correcto, es correcto. ¿Y por qué lo celebramos el 25 de diciembre? Bueno, Dios quiso ser parte de nuestra historia, que es algo, pues la verdad, muy padre, que Dios haya querido entrar a nuestras vidas, entrar a nuestro mundo, y tuvo que haber pasado, eso sí, dentro de nuestra historia. Creemos que pasó pues hace ya como unos 2021 años, más o menos. ¿Y por qué se celebra el 25 de diciembre? Pues porque era el tiempo en el que los romanos festejaban también el nacimiento del sol, ¿no? Entonces los cristianos que se expanden en el Imperio Romano y a través del Imperio Romano, utilizan esa fecha, más bien, vamos a decir, bautizan esa fiesta pagana para decir, nace no solo el sol físico, sino que nace la luz del mundo, que es Cristo, y por eso la celebramos en esa fecha, 25 de diciembre. Sí, hay que recordar que los de aquel entonces no tenían un calendario como nosotros, ni tenían unas actas de nacimiento, ni unos almanaques, ni nada, ¿no? Sino que celebraban ciertas fiestas y seguramente recordaban el nacimiento de Jesús y lo quisieron juntar con eso. Pero a ver. Y que yo diría también, ¿no?, que las biografías de ese tiempo no son como las biografías de hoy en día, donde te ponen cuándo nació. Bueno, Sí, claro. por ejemplo, no te describen cómo era Jesús. ¿Qué dices? Qué raro que los evangelios no describen cómo es Jesús. Nunca había pensado en eso. Pues es que las cosas que eran importantes en la mentalidad antigua no son las que nos interesan a nosotros, ¿no? Y cómo era Jesús, de qué color era su cabello, etcétera. No, eran nociones distintas. Y lo importante pues era que Dios vino al mundo. Sencillo. ¿Dios creó todo? Dios creó todo de la nada. Entonces, pues sí, Dios creó todo. Pero también como que nos hace parte de esta creación, ¿no? Porque vemos cómo pues nacen los hijos y todo lo demás. Pero todo comienza con Dios. No podemos ir más atrás de Dios, ¿no?
O sea, el primero que empieza a causar todo este momento de creación y tiene que haber alguien que cause todo eso, ¿no? Si no nos iríamos al infinito, sería absurdo. O sea, que tiene que haber ese primer movimiento, ese primer motor que empiece toda esta creación. ¿Y Dios es bueno? All the time. God is good, después vean esa. Exacto. God is not dead, ¿verdad? Dios no está muerto. Y si Dios es bueno y creó todo y existe el mal, entonces no es tan bueno como decimos. Pero el mal es la ausencia del bien, como dice San Agustín. Uh-huh. Pero no, Dios no crea el mal, sino que de cierta forma lo permite, ¿no? En su divina providencia ha permitido el pecado gracias a que nos ha dado la libertad, porque quiere que lo amemos libremente, ¿no? Amor sin libertad no es amor, como lo decíamos en el otro podcast. Uh-huh. Y nos da esa libertad para amarlo, nos da esa libertad para escogerlo. Y cuando escoges a algo, o cuando escoges a alguien, pues le estás cerrando la puerta a algo más, ¿no? Uh-huh. No puedes escoger todo, no tenemos esa capacidad de escoger todo. Entonces, cuando escoges a Dios, pues lo escoges a Él y Él sí es el todo. Pero si escoges a alguien más, como las novias, pues dijimos, ¿no? Si escoges a una novia, le cierras la puerta, por así decirlo, a otras. Y lo mismo sería con el pecado. No escoges a Dios, escoges al pecado y le cierras la puerta a Dios, ¿no? Y ahí empieza todo lo más. Uh-huh. Sí, o sea, ver que los términos bien y mal aparecen, son términos morales que aparecen cuando hay una libertad de por medio, ¿no? Entonces tenemos que aprender a distinguir entre el bien y mal moral, o el mal moral, y el mal físico, ¿no? Por ejemplo, un huracán, un terremoto, pues son males físicos y esos nadie tiene la culpa. Es algo natural, ¿no? Que pasa. Incluso voy a decir, células cancerígenas, un cáncer, pues son células que se reproducen y están creciendo. Para ellas es un bien. Todo lo que Dios hizo es bueno, ¿okay? En eso no podemos, yo creo, culpar en nada a Dios. Lo que pasa es que luego están el tipo del mal, cuando una persona abusa de otra, la utiliza, se burla, la insulta, etc. Por ahí, pues ya no tiene la culpa Dios. Él nos creó, nos dio la libertad y nosotros con nuestra libertad obramos bien o obramos mal, ¿no? Hace poquito le tocó vivir un huracán, ¿no? Ahí con sus papás. ¿Dios creó también los huracanes? Dios creó la naturaleza y dentro de la naturaleza pues se dan este tipo de cosas que son normales, ¿no? Claro, son inconvenientes para los hombres y algunos son grandes huracanes, grandes inconvenientes, pero pues es parte de un mundo natural, ¿no? También estaba la discusión entre los antiguos filósofos cristianos que si Dios podría haber creado un mundo perfecto, ¿no? Etcétera. Eran discusiones hipotéticas porque la cuestión es que estamos en un mundo físico que no es perfecto, ¿no? Uh-huh. Y ¿podría existir un mundo físico perfecto? Yo creo que no. Yo creo, ¿no? Uh-huh. Porque lo que es bueno para un animal va a ser malo para el otro, ¿no? No sé, o vamos a decir, la vaca se come el pasto, pobre pasto, ¿no? O el león se come a la vaca, pobre vaca. Pero son cosas de un mundo natural, ¿no? ¿Podemos entender a Dios entonces? ¿En qué sentido? ¿Podemos llegar a entender sus pensamientos, sus razones, sus motivos, Sí, sus porqués? Yo creo que con el hecho de que es infinito, pues simplemente no podríamos, ¿no? Entenderlo en su totalidad. Uh-huh. Pero yo creo que a lo largo de la vida vas entendiendo cómo va actuando Dios, ¿no? Poco a poco. Y vas viendo si eres capaz de analizar tu vida a los ojos de Dios, con esa nueva dinámica, quizás vas viendo cómo a lo largo de la vida te va llevando hacia un lugar, ¿no? Uh-huh. Y al fin y al cabo lo que Dios más quiere es que encontrarse contigo. Entonces, es ir analizando poco a poco nuestra vida, ir viendo dónde Dios me está hablando, dónde Dios me está guiando, hacia qué, por qué, y hacerse esas preguntas que te van abriendo esa puerta de ese encuentro con Dios. Y siempre, bueno, no sé si siempre, pero muchas veces cuando dejamos que las cosas pasen, cuando no entendemos algo, la muerte de un ser querido, una catástrofe, o cosas que, ¿por qué me sacaron del trabajo, no? Cuando le das un poco de tiempo y vuelves a reflexionar sobre ese momento con la ayuda de Dios, eres capaz de encontrar un porqué. Dios es amor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. All the time. Dice San Juan. ¿Qué significa
amor. ¿Qué significa que Dios sea amor? Buena pregunta. Y yo ahí le digo a los jóvenes una vez, tú escribe en los comentarios, todos los que nos escuchan, ¿qué crees para ti que significa el amor? A mí me preguntó eso hace poco un joven y yo también me quedé así, ¿no? ¿Qué significa amor? ¿Qué significa amar a una persona? ¿No? Quererle el bien al otro, quererle el bien al otro, ¿no? Por eso el mandamiento de Jesús de que ames a tu prójimo no quiere decir siente bonito por tu prójimo, ¿no? No es, aunque incluso me lastimó, me hizo algo malo, yo le deseo el bien, le procuro el bien en la medida de lo posible. En ese sentido, Dios es amor porque nos creó para transmitirnos toda su gracia, esta belleza de creación, nos procura el bien Dios. En ese sentido, Dios es amor. No sé si ustedes tienen algo más profundo que eso. Pues a veces también para entender algo es bueno decir que no es, ¿no? Y el amor pues no es egoísmo, el amor no es desearle el mal, el amor no es violencia, el amor no es un sentimiento tampoco. Y eso también, pues si no es eso, lo más probable es que sea todo lo contrario, ¿no? El amor es generosidad, el amor es entrega, el amor es totalidad, el amor es fidelidad, el amor... Todas esas cosas bellas, eso es el amor. ¿Y cómo ama Dios hoy en día? ¿Por qué no lo siento? Si es tan grande y tan amor, ¿por qué no lo siento? Pues Dios ama de muchísimas maneras, ¿no? Creo yo, a lo largo del día Dios te dice no sé cuántas veces que te ama, ¿no? Y te lo dice con todo su ser y con todas las cosas también alrededor tuya. Solo el mismo hecho de estar vivo, ¿no? Dios te está diciendo que te levantes. Es un regalo de Dios la vida, que te estás sosteniendo en esta vida. Esos pequeños detalles, ¿no? A lo largo del día que quizás te llenan el corazón, pues ahí está Dios, ¿no? Esa buena amistad, quizás incluso esta buena comida, algo que te va llenando el corazón, dices, pues aquí está Dios. Y es verdad que a veces es un poco difícil sentirlo, ¿no? Por cómo queremos nosotros sentirlos. Siento que más bien estamos centrados en cómo yo quiero sentir a Dios y no tanto como Dios me está hablando a mí, como yo me puedo abrir a experimentar a Dios. ¿Sí me expliqué? Pues vamos a ver el video y a ver. Yo creo que hay que sintonizarnos con Dios, sintonizar a Dios, porque si no, no vamos a entender, a escuchar cuando nos dice que nos ama. Hace poco leíamos en la misa dominical cómo Jesús se encuentra a un sordo y le mete los dedos en los oídos, ¿no? Se los destapa, ¿no? O sea, el sordo no escuchaba a Dios y Jesús lo destapa, por así decir, se enchufa. Dios, Jesús, se enchufa al hombre. Nosotros tenemos que estar enchufados a Dios. ¿Qué puede pasar, por ejemplo? Pongo el ejemplo de unos esposos. El esposo se va de viaje y apaga el celular. Pues no va a escuchar la llamada de su esposa, no va a recibir los mensajes de te quiero, ¿cómo estás? No se va a enterar que su esposa lo quiere, porque él apagó el teléfono, no puso los medios. Es lo mismo con nosotros, si no estamos rezando, si no dedicamos un momento a contemplar la naturaleza, pues no vamos a sentir esa brisa que corre como pues una caricia de Dios. Y hay quienes lo llegan a sentir, ¿no? Hay un cantante cristiano, Jesús Adrián Romero, que hace mucho bien con sus canciones, y él al inicio de uno de sus videos, no sé si es el de Me dice que me ama, uno de estos videos, se pone corriendo, ¿no? Aparece que está corriendo. Dice, yo salgo a correr varias veces por semana porque me ayuda a apreciar el amor de Dios. Pues eso, no tiene que sintonizar a Dios, tiene que enchufarse con Jesús. ¿Y ustedes han sentido a Dios? Sí, yo creo que sí. Cada quien tiene experiencias muy, muy personales. Y especialmente para mí fue la experiencia del llamado. Fue muy, muy, muy fuerte, muy real, muy personal. Y muy sensible al mismo tiempo. Que no quiere decir que todos los días cuando voy a la oración siento eso, ¿no? Pero en un momento de mi vida sí lo tuve, ¿no? Sí, y no puedo negarlo. No puedo decir, no, fue mi subconsciente que me estaba engañando y no sé qué. Yo no puedo decir eso porque siento que me estoy mintiendo a mí mismo, ¿no? Y estoy convencido de que fue Dios que entró a mi vida, que entró a mi corazón, que me tocó y me dijo, oye, aquí estoy. Y te amo, ¿no? Y quiero lo mejor para ti. Y varias veces a lo largo de mi vida he sentido eso, ¿no? Y que incluso sensiblemente sí se siente, pero no es lo importante, ¿no? Ese sentimiento, sino que la huella que deja en tu corazón y cómo transforma tu corazón para algo más, sobre todo para tener una relación más profunda con Él.
utilizo el argumento del padre de lo que es y lo que no es su contrario, ¿no? Ah, sí. Yo digo, me ha tocado sentir momentos de mucha tentación, de no saber qué hacer, ¿no? De duda, y uno se siente incluso agitado, ¿no? O sea, y te tiembla el cuerpo, ¿no? Donde no está Dios, pues no hay paz, ¿no? O sea, yo cuando contrasto esos momentos, digo, sí he estado en momentos difíciles y he estado en otros momentos en los que sí he sentido paz. No que Dios sea un sentimiento, ¿no? Pero donde Dios está, ahí está la paz y a veces se va a sentir. Así como yo lo más destacado, les he compartido también, ¿no? Cuando fue mi ordenación sacerdotal, ya hace 3 años y medio, cuando me impuso las manos el arzobispo y ya después el cardenal, ¿no? Y quita las manos, todo ese momento, no sé cuánto tiempo fue, 10 segundos, 15, yo sentí que me perdí en el tiempo. O sea, ahí como que sí bajó el Espíritu Santo, sientes algo diferente en el cuerpo. Y tanto así que cuando yo iba yo a bajar ya del presbiterio, de las escaleritas, pues no iba, ni me fijé, no estaba yo en otra dimensión de verdad, y no vi el último escalón y casi me caigo, ¿no? Y todos en la basílica, ¡ay! ¿No? Entonces, pues sí, no, estaba yo en otro mundo, literal. Sacerdote por un minuto. Fui sacerdote 3 segundos antes de... ¿no? Entonces sí he sentido esa paz y en otras ocasiones he sentido lo contrario. Entonces yo me atrevo a decir que sí he sentido la presencia de Dios en mi vida. De este Dios tan bueno, tan amoroso, tan tierno, tan querendón. ¿Es el mismo del Antiguo Testamento? Sí es el mismo. Y lo que pasa es que a veces encontramos en el Antiguo Testamento frases, ¿no? Como que el Dios de la venganza, el Señor de la justicia, el Señor de los ejércitos. Y como que nos hacemos más la idea de un Dios justiciero o duro que castiga. Y con la llegada de Jesús, como decía un papa, ¿no? Jesús nos revela el rostro de Dios Padre, que es la misericordia. Entonces, hemos avanzado en nuestra percepción de Dios. Ahora vemos más su lado misericordioso, que siempre ha sido misericordioso. No, pero el Antiguo Testamento fue escrito, inspirado por Dios, pero escrito por los hombres. Y a veces, pues si el escritor, el agiógrafo, como se llama, sentía más la justicia de Dios que su misericordia, pues reflejaba eso más en sus escritos, ¿no? Pero Dios siempre ha sido amor, siempre ha sido misericordia. Sí, yo creo que hay más cosas que son similares a las que son distintas, pero es verdad que saltan a la luz. Quizás esas cosas que, como decía, ¿no? Ese Dios de los ejércitos, de la venganza, del fuego y así. Pero también creo que la Biblia es todo un libro que se tiene que leer junto, ¿no? Es toda una conexión de la historia de la salvación del género humano, ¿no? Y cómo Dios lo crea, cómo viene el pecado al mundo, cómo caen, y cómo empieza este ciclo, ¿no? de redención y pecado, redención y pecado, redención y pecado. Pero también es un libro donde pedagógicamente el Espíritu Santo te va enseñando muchas facetas de Dios, porque Dios es justo, ¿no? Llegará el día del juicio final y llegará el día en que el momento de que unos a mi derecha y otros a mi izquierda, y eso lo dice en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces ir viendo muchas facetas de Dios como cuando vas conociendo a una persona. Y a veces también, debido a todos los chismes así, a veces te encuentras con una persona que han hablado muy mal de ella, ¿no? Y tienes un prejuicio y de repente le empiezas a conocer y te das cuenta de que no es así, ¿no? Y que incluso es todo lo contrario y te cae muy bien, te llevas muy bien con ella. Y eso creo que con Dios tenemos ese mismo prejuicio, ¿no? De este Dios justiciero, de este Dios que está ahí para juzgarme, las cosas he hecho mal. Y cuando te encuentras con Él, las cosas cambian, ¿no? Y es infinito, tienes miles de facetas que conocer de Dios. Uniéndolo al episodio anterior que decía que si el cristianismo es una camisa de fuerza, quizá podríamos decir que un poco el Antiguo Testamento era así, el Dios de los mandamientos. Pero cuando llega Jesús, que nos revela el rostro del Padre, que dice, no, Dios no es mandamientos, ¿no? De hecho, Jesús nos da el mandamiento del amor, ¿no? Ama a Dios y a tu prójimo. Entonces, pues ya no es un no, sino ama. Y Jesús nos abrió las puertas de, ahora tú busca cómo amar al prójimo, ¿no? Y es donde surge la creatividad. Yo busco cómo ayudar a mi vecino, yo busco cómo ayudar a mis hermanos, a mis familiares, ¿no? Y es que de verdad el amor es creativo, ¿no? El amor de Dios creó el universo. El amor es creativo, ¿no? Jesús, Dios, no viene a darnos mandamientos, sino a dejar que desarrollemos esta creatividad en el amor. Ahora, está claro que hay cosas que Dios hace o permite que no nos gustan, ¿no?
Está claro que todos pasamos por momentos que no elegiríamos por nuestra propia voluntad, momentos que queremos que pasen rápido, momentos que nos frustran, que nos enojan. ¿Es válido desahogarse con Dios? ¿Es válido reclamarle? ¿Es válido mostrarnos, enojarnos? Yo creo que sí es válido, ¿no? Sí es válido reclamarle a Dios, sí es válido pues mostrar lo que llevas dentro, ¿no? Yo creo que la oración más bonita es la oración auténtica, que nace de lo profundo del corazón. Y si tienes un corazón enojado por lo que estás viviendo, yo creo que es normal mostrárselo a Dios tal y como es ese corazón y cómo está viviendo esta circunstancia en tu corazón. Pero también creo que es válido y necesario el terminar siempre con un acto de confianza en Dios, ¿no? O sea, yo siento esto, yo no entiendo esto, pero ayúdame a confiar. Incluso si no puedes confiar, no, al menos ayúdame a confiar un poquito más. Ayúdame a confiar que a través de este desastre en mi familia, tú vas a sacar algo bueno, ¿no? Ayúdame a confiar de que si yo también te soy fiel, tú vas a sacar algo mejor que yo no me puedo ni imaginar. Entonces diría que sí, que es muy bueno mostrar el corazón como lo tienes, pero que es aún mejor terminar con un acto de confianza. Sí, pues imagínate que pierdes tu empresa, ¿no? Que pierdes a un ser querido, a toda tu familia, ¿no? Imagínate que pierdes tu salud, ¿no? Efectivamente estoy escribiendo a Job, ¿no? El libro de Job. ¿Y qué es lo que pasa en el libro de Job durante 39 capítulos o más? Que Job empieza a preguntarle a sus amigos, ¿no? Que representan a la filosofía, a la cultura, representan eso los amigos, que el por qué. Y ellos no les saben dar la solución. La cultura no le puede dar sentido a tu vida, ¿no? Los medios de comunicación no pueden, etcétera. La filosofía tampoco puede. Y el problema de Job es que está hable y hable y hable por 39 capítulos. Hasta que se aparece Dios y le dice, ya cállate y escúchame. Y Dios le dice, escúchame. Y Dios lo sienta. Y ya le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo, las montañas, el mar tan profundo, ¿no? Si tú no puedes ni explicar la naturaleza, ¿cómo pretendes explicar mis designios, mis planes? Y le dice, como dice el Padre, ¿no? Confía, ¿no? No te voy a decir el por qué, y Dios no dice por qué en el libro de Job, pero le dice, confía. Pues algo quiere sacar de ahí Dios, ¿no? Entonces, escuchar a Dios, desahogarnos, sí, pero terminando escuchando a Dios y confiando en Él. Decimos que es pregunta random sobre Dios, ¿no? Entonces vamos a hacer otra pregunta, nada que ver. ¿Dios es hombre o mujer? Buena pregunta. Yo le pregunté a usted, ya tendrá algunos meses, porque hoy en día está obviamente muy fuerte el tema del feminismo. En algunas películas de repente aparece Dios y aparece Dios como mujer, ¿no? Y yo decía, pues es que, ¿por qué no? Porque de hecho en el Antiguo Testamento Dios dice, ¿no? Que se presenta también como el amor de una madre. Es decir, bueno, pues también quizá podría ser madre. Y me gustó mucho su respuesta, Padre Adolfo, porque me dice, Jesús se quiso encarnar, ¿no? Como un varón. Y luego Jesús vino y sí cambió muchas tradiciones, ¿no? Muchas cosas que hacían los fariseos, Jesús las cambió, pero no quiso cambiar la percepción de Dios como padre, más que como madre, como padre. Jesús rezaba, Padre nuestro, ¿no? Padre mío, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, si Jesús no vino a cambiar esa percepción es porque Jesús quiere que quede como padre, más que como madre, aunque Dios tiene pues también el amor de una madre, está claro. Sí, pero no podemos decir que es hombre o no podemos decir que es mujer, ¿no? Sino que es Dios. Es otro género completamente, ¿no? Pero usamos estas imágenes, ¿no? del padre, de la madre, para hacerlo más real y más cercano, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros aprendemos imitando y aprendemos con lo que tenemos, ¿no? Y le ponemos a Dios este tipo de características porque es lo que tenemos para describir a Dios. Sí, los sexos son complementarios porque necesitamos ese complemento para poder reproducirnos y para poder ser felices, pero Dios no necesita ese complemento porque Dios es todo en cuanto tal, ¿no? Pero, ¿alguien lo ha visto a Dios o por qué podemos afirmar estas cosas? Pues Jesús es Dios, ¿no? O sea, Él nos revela lo que realmente es Dios, Dios Padre sobre todo, ¿no? Digamos, a Dios Padre, pues sí. Busquen la Biblia para saber si alguien ha visto a Dios. Es una ayudita. Muy bien, pues con las ganas. Preguntas totalmente random de un lado para otro, pero es que hay muchísimo que platicar y que profundizar en Dios. ¿Algún último pensamiento, un tweet?
Dios nos creó a su imagen y semejanza, hombre y mujer nos creó. Dios quiere verte feliz. No te compliques. Ama. Cristo Rey nuestro. Venga tu reino. Si te ha gustado este podcast, síguenos en amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.